Acá está. Ahora sí, le doy paso a la expositora que nos acompaña el día de hoy, que es Daniela Ibacache. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, candidata a magíster en etnopsicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diplomada en atención primaria y salud familiar de la University of Toronto, Canadá, y en clínica, estructura y perversión. Miembro permanente de la Mesa de Manejo de Conducta Suicida, Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, y también parte del equipo Sociedad de Complejidad y Sufrimiento dirigido por Felipe Lecanelier. Así que, sin nada más que agregar, ya le damos el paso a Daniela para que inicie la exposición del día de hoy y espero tengan una excelente y provechosa charla. Así que partamos nomás. Partamos nomás. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse en un día viernes. Vi algunas caras en la cámara que ya empiezo a reconocer, porque este no es el primer seminario que damos. Bindi dice que no se escucha. ¿Me escuchan? Sí, muchas caras que hacen que sí. Así que, Bindi, a lo mejor hay algún problema de tu conexión. Em, bueno, les decía que ya empiezo a reconocer algunas caras que son frecuentes acompañantes en estas sesiones de aprendizaje, pero también de conversa, ¿no? Y hoy día tenemos un desafío, al menos yo tengo el desafío, de poder recorrer con ustedes lo que son las trayectorias de desarrollo. ¿Ya? Hicimos un primer seminario sobre infancia donde abordamos algunas temáticas generales del modelo, pero lo que vamos a hacer hoy día es revisar un poco desde la evidencia y desde los énfasis que nosotros podemos poner desde el modelo de apego y complejidad, el MAC, ya en las trayectorias de desarrollo. Y nos vamos a centrar específicamente en el primer año. ¿Ya? Porque podríamos estar haciendo solo un postítulo respecto de trayectorias de desarrollo en la primera infancia, pero nos parece súper interesante poder partir con el primer año, porque además ahí es donde vamos a sentar las bases de lo que va a ser el desarrollo posterior. ¿Ya? Así que ese es nuestro desafío, tratar de en una hora poder repasar los hitos más importantes respecto de este primer año de desarrollo. Vi varias preguntas en el chat que decían, preguntaban sobre el trabajo social. ¿Ya? El trabajo social sí es afín al diplomado, son nuestros grandes compañeros los trabajadores sociales, así que por supuesto que están invitados a participar. Y sin darles más la lata, yo espero que no se me duerman en este seminario porque igual es un poco más complejo lo que vamos a revisar. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible y para eso les voy a compartir mi pantalla. Los técnicos en rehabilitación, lo leí a la pasada, los técnicos en rehabilitación también, porque los profesionales de la salud en general son bienvenidos. Como siempre, cuando partimos con los seminarios, nosotros les contamos un poco la trayectoria de lo que ha sido el modelo de apego y complejidad, ¿ya? Este es un modelo que ha ido desarrollándose a partir del trabajo de la metodología AMAR, ¿ya? Que es como una de las formas de operativizar el modelo de apego y complejidad, ¿ya? El modelo es como el sustento teórico que da lugar a los distintos programas AMAR, que como ustedes sabrán o habrán escuchado, y les pusimos como los libritos y todo, tiene distintas versiones, el AMAR educacional, ¿no? Tenemos el AMAR trauma, que es con el que hemos estado trabajando más duro en el último tiempo, porque lamentablemente todos sabrán que la salud mental está en crisis, y los programas AMAR están la mayoría centrados en la primera infancia. Tenemos una versión del AMAR en la adolescencia también, pero generalmente estamos centrados en la primera infancia. Entonces, aquí voy a hacer público mi agradecimiento a Editorial Planeta, que nos prestó el monito que está en el último libro de Felipe, ya para hacer un paneo general de lo que nosotros vamos a entender como el desarrollo, ¿no? Desde lo que nos enseña la neurociencia y desde lo que planteamos como modelo, el proceso de desarrollo es un proceso de complejización y también de sincronía que va aumentando, ¿ya? Entonces, desde que nosotros nacemos hasta que morimos,
vamos sincronizándonos, conectando, complejizando esta misma forma de sincronizarnos, ¿ya? Y vamos complejizando aquellas herramientas que tienen sus cimientos en los primeros meses de vida. ¿Ya? Entonces, podríamos hablar de algunos hitos del desarrollo con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿no? Momentos que son especialmente fructíferos en el desarrollo o que además implican el desarrollo de ciertas habilidades para la vida. Nosotros, una de las premisas de este modelo es que nuestro cerebro es un cerebro predictivo cuya única función a lo largo de la vida es mantenernos vivos. ¿Ya? La sobrevivencia es la función principal del cerebro y desde ahí se despliegan todas las otras funciones que tenemos. Es decir, todo lo que nuestro cuerpo y nuestro cerebro hace en la vida es para mantenernos vivos. Y eso es súper importante de tener en cuenta porque a veces uno cree que cada uno de los procesos que se dan durante la vida están como desconectados unos con otros. Y lo que nos ha mostrado la neurociencia, la neuropsicología y todas las disciplinas afines es que todos los procesos están fundamentados en esta misión del cerebro de mantenernos vivos. ¿Ya? Entonces, en esta complejización, en este avance de conexión, de sincronización, tenemos algunos momentos que vamos a revisar. Yo voy a advertir al tiro que vamos a revisar solo hasta el estallido social y cultural, que es como lo que pasa en el primer año. ¿Ya? Y tenemos un primer momento, los vamos a revisar uno a uno, donde tenemos el temperamento. ¿No? Vamos a hablar acerca de qué es el temperamento, cómo lo entendemos, por qué es importante. Luego viene lo que hemos denominado el Big Bang del bebé. Luego tenemos lo que ya está desde la teoría bastante socializado, que tiene que ver con el apego. Y finalmente vamos a hablar de lo que pasa alrededor de los 9 meses con la apertura de este sistema organizado que somos los humanos hacia el mundo social. Esa va a ser nuestra trayectoria de ruta durante el día de hoy. Entonces vamos a partir, yo los voy a achicar aquí porque si no, no veo. Y vamos a partir desde el punto cero, ¿no? Cuando yo preparaba este seminario me preguntaba qué difícil es saber cómo es el cerebro de un bebé recién nacido, con qué nacemos, ¿no? Con qué nos enfrentamos al mundo. Porque si hay algo que hemos aprendido es que nuestro cerebro, bueno, cuando nacemos tenemos solo el 22 o 23% del cerebro desarrollado y durante los primeros 6 años vamos a alcanzar un potencial mucho mayor, cerca del 60%. Entonces, ¿cuál es ese punto de partida? Nos da, el otro día escuchaba a un colega que decía que es como nuestro kit de sobrevivencia que nos da la naturaleza, la biología para empezar nuestra vida. Porque, y aquí es lo que quería resaltar, que lo que sí sabemos es que el cerebro es súper plástico y muy sensible a las experiencias. Es decir, todo lo que nos pasa desde que nos formamos, durante la gestación y a partir del nacimiento, va teniendo un impacto en cómo ese cerebro se va desarrollando y se va moldeando la arquitectura cerebral. ¿Ya? Entonces, leí el otro día que hay una discusión muy amplia respecto de los teóricos del temperamento y los teóricos más vinculares, ¿no? En relación a qué determina la manera en que nosotros nos posicionamos en el mundo. ¿Qué prima? ¿La biología por el lado del temperamento o el apego y los vínculos, ¿no? Y la verdad es que desde esta mirada esto es una sincronía que no podemos separar, ¿ah? Porque no podemos desconocer que hay ciertas características con las que nosotros nacemos que nos hace particulares en nuestra manera de percibir el mundo y de posicionarnos y de ver la vida, ¿ya? Y de experimentar la vida a través de los sentidos. Y esa
vamos a decir, como mixtura o esa eh, capacidades únicas que van mezclando distintas medidas de distintas cosas que vamos a detallar ahora, nos hace únicos en nuestra manera de percibir, pero también en nuestra manera de procesar y de reaccionar. ¿Ya? Entonces, el temperamento tiene que ver con esta impronta única de cada ser humano que tenemos a partir de la biología, ya de algunos elementos constitucionales y que ya desde el nacimiento nos hace particulares, ¿no? Nos hace únicos e irrepetibles. Pero además, ese kit inicial para la sobrevivencia, que es nuestro temperamento, desde el primer momento se va moldeando a partir de las experiencias que tenemos. Y en un primer momento, al origen, nuestras experiencias son sensoriales. ¿Ya? Entonces, eh, ahí este es nuestro punto cero. Este kit de sobrevivencia que está basado en nuestra biología y que nos acompaña desde el momento de nacer. Entonces, como les decía, a partir del nacimiento comienzan una serie de experiencias en relación a las sensaciones corporales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros nacimos absolutamente desamparados y desvalidos en relación a la posibilidad de valernos por nosotros mismos. ¿No? Entonces, estamos de alguna manera destinados a esta conexión con otros, a esta sincronización con otros, pero también estamos neurobiológicamente programados para eso. Hay muchas partes de nuestro cerebro que están hechas, por decirlo de alguna manera, para poder conectar con otros. Entonces, lo que sabemos es que durante los primeros 6 meses, y por eso hablamos como de la época del temperamento, es que los bebés necesitan ser cuidados para sobrevivir por otros, y eso es evolutivo. Entonces, para poder ser cuidados o tener más posibilidades de ser cuidados, eh, los que ya han estudiado un poquito podrán hacer la relación con el tema del apego, pero el tema del apego es posterior, es un segundo momento. En este primer momento, lo que se genera es una sincronía psicobiológica de los bebés con sus cuidadores. Hay muchos estudios recientes que nos muestran que tanto el cerebro como el cuerpo de los bebés se va emparejando, se va conectando, se va, no me gusta decir adaptando, porque en realidad es una sincronía de dos cuerpos y dos cerebros que al compartir van sintonizando sus ritmos, ¿no? Y sintonizan tanto la actividad cerebral como los latidos cardíacos, entre otras cosas. Entonces, este tiempo compartido, porque finalmente es el tiempo y las experiencias vividas juntos, lo que va a dar esta primera sincronización, hace que estos dos cuerpos funcionen muy, pero muy parecidos. Y por lo tanto, los bebés que nacían con este kit neurobiológico de sobrevivencia, que llamamos el temperamento, va regulando su nivel de actividad y de funcionamiento para aparejarse con el de sus cuidadores. Lo que nos muestran los estudios es que entre los 4 y los 6 meses, los bebés y los cuidadoras están entrelazados biológicamente. Tienen los mismos niveles de actividad en sus cuerpos y en sus cerebros. ¿Ya? Los ritmos internos de estos dos humanos se van sincronizando. Y eso no solo es muy bonito y muy poético, sino que también es muy sorprendente, porque hay mucha evidencia científica que nos muestra este proceso. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y cómo lo hacen? ¿Ya? ¿O qué es lo que se necesita para que esta sincronización se dé? Porque finalmente esta sincronización es conexión.
Y esta conexión se produce no a partir de cosas súper estrambóticas, sino que nuestra biología nos acompaña en esto y nos ha acompañado durante toda la evolución. Por lo tanto, lo que necesitamos para esta primera sincronización, que es la base para todo lo que se va a construir después, es el cuidado, es mirar a los bebés, es eh, el contacto cara a cara, es el tocar, es el prestarles atención, es la compañía en las cosas cotidianas. Todas esas momentos de experiencias cotidianas que son parte del cuidado medianamente adecuado, genera esta sincronización de cerebro. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer nada más, porque tanto la biología del cuidador como del bebé están, de alguna manera, tienen todo el potencial para que esta sincronización se dé. ¿Ya? Entonces, esta conexión a partir de miradas, de tacto, del cara a cara, eso es muy, muy importante para que esta conexión se produzca. De hecho, hay estudios, pero en niños un poquito más grandes, que muestran que el nivel de sincronización no es igual cuando el cuidador está frente al bebé y se están mirando, que cuando están juntos en la misma habitación, pero de espaldas. ¿Ya? Entonces, ese mirarse es fundamental para que este primer momento del desarrollo se produzca. Y aquí es donde vamos a entrar ya a algunas propuestas que son propias de este modelo. A partir de estas experiencias sensoriales y de esta primera sincronización, entonces se produce una suerte de ajuste en los elementos más constitucionales que trae el bebé, que son parte de su temperamento. Hay muchas definiciones de temperamento, pero nosotros nos vamos a centrar en estos 4 elementos que les voy a mostrar ahora, que son parte del Big Bang del bebé. Esta es la primera organización de ese ser humano. ¿Ya? Aquí es donde se empieza a complejizar su funcionamiento y va a ser la base. eh, si el temperamento es los cimientos, este va a ser el radier de lo que va a ser la construcción de ese ser humano. Y los elementos del Big Bang del bebé o de esta forma de sincronización psicobiológica que ya con el tiempo empieza a tomar una forma definida, son la energía o el arousal, eh, la valencia, es decir, la tendencia hacia el agrado o el desagrado, eh, la conducta de evitación o de aproximación y el sentido del agenciamiento, que es el último que se va a ajustar o que se va a desarrollar en este universo de los niños. Voy a volver sobre este monito después, pero quiero explicarles los elementos primero. Entonces, los 4 elementos del Big Bang Baby o del Big Bang del bebé son los elementos temperamentales que van a dar lugar a la organización compleja de este ser humano. ¿Ya? Como les decía, el Big Bang del bebé es una propuesta desde este modelo de cómo se organiza la experiencia subjetiva de este bebé desde su nacimiento, con los elementos que trae, ¿ya? Y a partir de las experiencias se va organizando y va dando forma a su manera de estar en el mundo. Entonces, como yo les decía, tenemos el arousal, que es la energía o es el nivel de activación. Pero la activación no tiene que ver solo con el movimiento. Por supuesto que el movimiento del cuerpo es muy importante y nos va a manifestar este nivel de actividad o de energía, pero también la actividad cerebral en términos de atención, ¿no? ¿Qué tan alerta y qué tan atento está este bebé? Todas las personas nacemos por nuestra constitución con una capacidad para energizarse o activarse, ¿no? Luego tenemos la valencia, que es desde la experiencia del bebé, porque una de las cosas fundamentales del modelo de apego y complejidad es que nosotros miramos a los niños desde el propio niño. Es decir, hacemos este esfuerzo
de poder entender cómo es la experiencia del niño y el mundo de ese niño y cómo comprende lo que sucede a su alrededor. Entonces, la valencia tiene que ver con cómo ese niño está sintiendo una determinada experiencia o un determinado input, ¿no? Como un estímulo del mundo exterior, que puede resultar para él o ella agradable o desagradable. ¿Ya? Si es un input que genera, porque a estas alturas no vamos a hablar de emociones, ¿no? Las emociones vienen después, pero sí el bebé desde que nace es capaz de experimentar agrado o desagrado y lo podemos ver, ¿no? Una de las manifestaciones más como evidentes del desagrado es el llanto, pero también está, y ahí se van uniendo todas, están las conductas de evitación, ¿ya? Como otra muestra de el desagrado, está también como una muestra de agrado, cuando un bebé está calmado y tranquilo, ¿ya? Eh, etcétera, etcétera. Tenemos, por otro lado, las conductas de aproximación o evitación, que es esta capacidad que tiene el bebé de acercarse o de alejarse de una persona o situación. Y cuando son pequeñitos, nosotros lo vemos a partir de este vínculo con sus cuidadores, pero también cada vez que lo exponemos a un estímulo nuevo, ¿no? Y ahí podemos ir viendo si es un bebé que tiende hacia la aproximación, hacia la exploración, ¿ya? O tiende hacia la evitación. Y a medida que se van desarrollando, también cómo podemos buscar este equilibrio, ¿no? Entre explorar, pero no ser excesivamente, vamos a decir, confiado, ¿no? Porque recuerden que la función del cerebro es mantenernos vivos y cuando tendemos excesivamente a la aproximación, perdón, también es un riesgo. Y finalmente tenemos el sentido de agenciamiento, que es la capacidad del bebé de sentir que tiene algún control sobre sus cuidadores o su ambiente, o dicho de otra manera, es que sus conductas y sus emociones, sus estados internos, impactan en los otros, tienen una reacción en los otros, ¿no? Y en su ambiente. Este de los elementos del Big Bang del bebé es como el más tardío, porque el agenciamiento parte por el cuerpo, ya parte por las capacidades que va desarrollando el bebé de poder coordinar y ejecutar acciones y movimientos con su cuerpo bajo su propia voluntad, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya sabemos que el bebé nace con un nivel de energía o arousal, nace con una tendencia a la evitación o la aproximación, experimenta los estímulos del mundo con valencias de agrado o desagrado y finalmente desarrolla un sentido de agenciamiento. ¿Cómo esta primera sincronía de estos ritmos biológicos entre el cuidador y el bebé, ¿ya? Que también tienen que ver con el nivel de activación, ¿ya? Porque si ese bebé tiene un cuidador que es muy acelerado, que se mueve mucho, su nivel de activación va a tender a sincronizarse con ese tipo de cuidador. En cambio, si tiene el cuidador tiene o sea, el bebé tiene un cuidador que tiende a tener un nivel de activación más bajo, entonces ese bebé se va a sincronizar con ese ritmo interno. ¿Y cómo se produce esta primera organización sincronizada y también predictiva? Es a partir de las experiencias repetitivas en el cuidado. ¿Ya? Eh, a- Porque esto es como un sintonizador. Nosotros nacemos con un nivel marcado, pero como hay una sincronía con el cuidador, ese nivel va a ir variando dependiendo del cuidador que me toque y del tipo de cuidado que yo reciba. ¿Ya? Y es en esa interacción, en ese vínculo, en esas experiencias de cuidado que el bebé va a fijar su, digamos, volumen en cada uno de estos elementos. No es solo em, lo que yo traigo,
¿ya? Sí, y por eso es tan importante este concepto de la sincronización, sino que la experiencia que yo tengo desde el día que nazco hasta el día que me muero van fijando estos niveles, sobre todo en los primeros meses, ¿ya? Porque recuerden que este bebé necesita ser cuidado y la función de la sincronización tiene que ver con maximizar la posibilidad de cuidado. Entonces, a partir de estas interacciones, este bebé va fijando su nivel de arousal, la tendencia hacia la aproximación o hacia la evitación, porque si es un bebé que naturalmente tiende a la aproximación, pero que la respuesta del cuidador es una respuesta desagradable para él, y ahí tenemos el otro elemento del Big Bang del bebé, entonces es un bebé que a la larga va a terminar tendiendo hacia la evitación, ¿no? Recuerden, la base de todo esto es la sobrevivencia. Entonces, así el cerebro va organizando todas estas experiencias que nosotros tenemos. Entonces, un poco resumiendo lo que hemos estado conversando, el bebé nace con una predisposición genética que da lugar a la activación, la valencia y la aproximación-evitación. Y es la base de las sensaciones que se van moldeando a través de la experiencia con sus cuidadores. Los elementos del Big Bang del bebé se van fijando a partir de experiencias que son repetitivas y que quedan como una organización, es decir, como una forma de sentir y experimentar el mundo a partir de la repetición. Si hay algo que la teoría del cerebro predictivo nos ha enseñado, es que el cerebro tiende a partir de las experiencias repetitivas, como crear ciertos patrones, ¿no? Entonces, si yo tengo 100 experiencias en las que me acerco, pero mi experiencia es de desagrado al acercarme, entonces mi cerebro predictivo va a organizarse con, eh, va a predecir que todas las experiencias de acercamiento son desagradables. Pero la gracia de esto es que, como ya lo habrán notado, nosotros experimentamos la experiencia como una sola cosa. No es que nosotros, desde nuestra experiencia subjetiva, o los bebés en este caso, experimenten la activación por un lado, la valencia por el otro, la tendencia a la aproximación o la evitación por otro lado, sino que ellos viven y el cerebro organiza esta experiencia como un todo coherente, ¿ya? Completo. Entonces, es la mezcla de todos estos elementos con sus distintas gradualidades lo que va a dar por resultado nuestra manera de experimentar el mundo y la que tienen los bebés desde que son pequeñitos. Entonces ya tenemos los primeros meses, este bebé ya se sincronizó, ya se fijaron los volúmenes de su Big Bang, está esta primera organización predictiva en base a esto, pero el bebé va creciendo y va adquiriendo por el desarrollo de su cerebro a partir de estas experiencias otros desafíos, pero también otras habilidades. Y entonces, en el siguiente desafío de desarrollo, tenemos el apego, que muchos de ustedes habrán escuchado. El tema desde el modelo de apego y complejidad es que para nosotros el apego es una forma más sofisticada, más profunda, más compleja de sincronía. Es un proceso que es más específico que la sincronización psicobiológica, que es como global, ¿ya? Y que permite al bebé mantenerse vivo en ese ambiente particular, porque el apego es específico para cada cuidador. Por eso es que tenemos la posibilidad también de, a lo largo del desarrollo, generar nuevos vínculos de apego. Obvio que mantienen ciertas características esenciales que son sostenidas en el tiempo, pero es un proceso específico con un determinado cuidador. Por lo tanto, un niño o niña puede tener un vínculo de apego determinado con un cuidador, y si hay otro cuidador que pasa también mucho tiempo con ese bebé o ese niño, puede generar uno distinto con ese. ¿Y qué es lo que pasa después cuando los niños entran en la edad preescolar e ingresan al jardín infantil o a la sala cuna, donde las educadoras se transforman en figuras de apego?
Entonces, desde los 6 meses el bebé tiene ciertas capacidades de atención y de acción. Y aquí es donde empezamos a ver el tema del agenciamiento, ¿no? Eh, en el comienzo de la vida se ponen las primeras semillas cuando el bebé, por ejemplo, llora y recibe una respuesta de su cuidador. Pero a medida que el bebé va creciendo, también va pudiendo reconocer que eso que hace el cuidador tiene que ver con lo que él mismo hace. Y por lo tanto, esas capacidades de atención y de acción, piensen que a los 6 meses el bebé ya puede empezar a pasarse cosas de una mano a otra, ya se puede sentar, entre otros hitos del desarrollo motor, ¿ya? Entonces, y también tiene más control sobre su cuerpo, entonces puede ejercer más acciones específicas de aproximación o habitación, entre otras cosas. Por lo tanto, lo que empieza a hacer este cerebro es a decir, bueno, mi cuidador es así. Entonces empieza a ensayar formas de que los cuidadores lo atiendan, lo protegen y lo cuiden más. Previo a esto, este bebé no tenía, vamos a decirlo así, la maduración neurobiológica que le permitieran estas capacidades de atención y acción. ¿Ya? Entonces estaba como abandonado a la suerte de esos cuidadores. Pero a partir de los 6 meses ya él está en condiciones de poder ir ensayando estrategias que le permitan ser cuidado y por eso él, se despliega el sistema de apego. ¿Ya? El sistema de apego surge como un sistema psicobiológico, ya de protección, cuidado, consuelo, regulación, y por lo tanto se ve particularmente activo durante los momentos de estrés. Y sí, eso que todo el mundo quiere lograr cuando los niños son más grandes, como la regulación, surge de estas primeras experiencias, ¿no? Vinculares, porque nosotros cuando somos bebés no podemos regularnos a nosotros mismos. Aprendemos a regularnos primero a partir de los otros y luego vamos incorporando esta autorregulación. Y la incorporamos a partir de la madurez y el desarrollo de ciertas habilidades como, por ejemplo, la atención. ¿Ya? Pero todo el mundo quiere partir por la regulación. Entonces, la calidad del apego se entiende como el grado de seguridad, de protección, de contención y de atención que siente el bebé con sus figuras de cuidado, pero no cuando están tranquilitos jugando y riéndose todos, sino cuando los bebés o los niños están estresados. Cuando se producen momentos de estrés, que en el fondo es la señal en el cerebro de que hay un cambio que puede amenazar la sobrevivencia, entonces ahí es cuando los bebés y los niños, niñas requieren de sus figuras de cuidado que los regulen o que desconecten la alarma del estrés. Entonces, tenemos ya un bebé que se ha sincronizado con su cuidador en estos primeros 6 meses, que ya ha establecido, en el mejor de los casos, o al menos está ensayando ciertas estrategias para ser cuidado y protegido en esta familia. Y ya tenemos un bebé un poquito más grande donde se producen otras habilidades madurativas en el desarrollo cerebral que nos permite entrar en otra etapa, que es el estallido social o cultural, o también conocido como la regulación, o sea, la revolución de los 9 meses. ¿Qué es lo que pasa en esta etapa? Que entre los 9 y los 20 meses los bebés se vuelven más sociables, desarrollan capacidades que les ayudan a sobrevivir, pero también a conocer mejor y a poder tener un mayor sentido de agenciamiento en términos de cuál es el impacto que ellos pueden producir en sus cuidadores y en su ambiente de cuidado. Hay una apertura a este mundo social y cultural, porque todo esto está enmarcado en nuestro camino evolutivo como especie.
Entonces, nosotros los humanos necesitamos entrar en el mundo social para sobrevivir porque requerimos de los otros. ¿Ya? Desde nuestra historia, o más bien desde nuestra prehistoria, que hemos notado que nuestra biología es súper frágil frente a los peligros y las amenazas del mundo animal primero, pero también de la naturaleza, y que la forma de sobrevivir tiene que ver con asociarnos, ¿ya? Porque todos juntos somos más fuertes que solos. Entonces, hay una función evolutiva en todo esto que pasa en el desarrollo. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que busca es mantenernos vivos. Y aquí se dan dos cosas que son fundamentales. Primero, la atención conjunta. Ya a los 6 meses se habían desarrollado ciertas capacidades en la atención, en la función de la atención, y luego se empiezan a activar otras zonas del cerebro que van a enriquecer nuestras capacidades de atención. Porque cuando hablamos de sincronización, de conexión, de complejización, como sinónimos del desarrollo, también estamos hablando de cómo funciona el cerebro. ¿Ya? El cerebro, a medida que vamos creciendo, vamos teniendo más experiencias, se van desarrollando habilidades porque se van conectando distintas áreas del cerebro. Entonces, por ejemplo, la atención parte funcionando en un lugar, pero a medida que vamos creciendo y vamos teniendo más experiencias, se conecta con otros lugares del cerebro para dar una atención más sofisticada, vamos a decir. Entonces, alrededor de los 9 meses se produce esto que se llama la atención conjunta. ¿Qué es la atención conjunta? Que es que el bebé ya no solo va a atender al rostro de su cuidador, que es lo primero que pasa, para leer las señales no verbales de este cuidador y poder generar estas estrategias de cuidado, sino que en la siguiente etapa el bebé va a poder focalizar su atención en un objeto o en una tercera persona y va a compartir ese foco de atención con el adulto o el cuidador. Así como tienen en la foto, tenemos al cuidador y al bebé atendiendo y mirando un mismo punto. Por eso se llama atención conjunta. También lo podemos ver en otras cosas con los niños un poquito más grandes, como cuando uno señala hacia algún punto más lejano y el niño sigue el dedo con la mirada. ¿Ya? Es la capacidad de dirigir la atención hacia un objeto, una persona o una situación en común. ¿Por qué es tan importante? Porque la atención conjunta es la base de la comunicación y de muchas habilidades en el desarrollo. Es lo que va a contribuir a la regulación y al manejo del estrés más adelante. Entonces, cuando un bebé no adquiere, ya sea madurativa o por las experiencias, la capacidad de atención conjunta, todo el desarrollo se ve dificultado. Y los que somos clínicos y trabajamos con niños pequeños, sabemos que lo primero que yo tengo que lograr con un niño para poder hacer un proceso terapéutico es atención conjunta y disfrute compartido. Si esto no está, no puedo hacer nada más. Y a veces dedicamos mucho tiempo a instalar la atención conjunta. Y la otra habilidad que es fundamental para el desarrollo y que surge durante esta etapa es la referencia social. ¿Qué significa esto? Significa que el bebé no necesita experimentar las cosas para tener respuestas de agrado o de desagrado, o a esta edad son un poquito ya más complejas, ¿no? Sino que basta con la respuesta que el cuidador tiene frente a eso para que el niño la incorpore. Por ejemplo, si tengo un niño jugando en el suelo y se va a echar a la boca el zapato, lo más probable es que ese cuidador, medianamente atento, medianamente adecuado, le vaya a decir, no, no te eches eso a la boca porque eso está sucio y te vas a enfermar. Y ponga cara de espanto. El bebé
la cara de espanto del cuidador o la cara de asco o lo que sea, el tono de voz, porque en esta etapa del desarrollo el lenguaje no es lo importante en términos de contenido, en términos de palabras. Aquí lo que importa para los bebés, porque piensen que la adquisición del lenguaje y la comprensión del lenguaje es tardía. Lo que es importante para el bebé es la respuesta en términos no verbales del cuidador y la prosodia, o sea, el tono de voz que usamos, ¿ya? No el contenido. Si yo a un bebé le digo, es que yo te amo mucho, el bebé se va a asustar y no va a entender que yo le estoy diciendo algo positivo, sino que lo que va a procesar y codificar tiene que ver con el tono de voz que yo usé y la cara que puse, que probablemente haya sido amenazante. ¿Ya? En cambio, yo con un tono muy suave y sonriente y mirándolo, le puedo decir que es el peor bebé del universo, que esta guagua se porta tan mal, no sé qué, y el bebé no lo va a interpretar como algo negativo, porque mi tono de voz, mi cara, mi corporalidad está demostrando otra cosa. ¿Ya? Entonces, lo que lee el bebé, y tenemos muchas partes del cerebro especializadas en esto, partiendo por las neuronas espejo, lo que lee el bebé es la respuesta no verbal del cuidador. ¿Ya? Entonces, la definición más formal de la referencia social es que no hace falta que el bebé experimente las cosas por sí mismo, sino que les da valor de, de acuerdo al valor emocional que los cuidadores le den a ese objeto. Por eso es que nosotros cuando viajamos a una cultura muy distinta a nosotros, por ejemplo, en la comida, a veces no podemos entender cómo los bebés disfrutan comiendo cosas que a nosotros nos parecen horrendas. Bueno, lo más probable es que ese cuidador disfrute comiendo eso. ¿Ya? Entonces, el bebé desde pequeño aprendió que eso era algo bueno. Eso es muy importante porque nos va dando una idea del mundo. Al bebé le va dando una idea de cómo manejar el mundo, de cómo son las cosas del mundo, mucho más amplia de lo que ellos mismos pueden ir experimentando. Y aquí se transmiten elementos importantes para la salida de este niño al mundo social, porque el sentido de la seguridad o del peligro también se transmite por referencia social. No es necesario que un niño se queme para que adquiera la noción de que el fuego es peligroso o de que hay cosas que no puede tocar. Por supuesto, esto no se transmite desde una experiencia, porque recuerde, cerebro predictivo, nosotros tenemos que tener muchas experiencias repetitivas y coherentes para incorporarlo dentro de nuestra forma de funcionar. Entonces, a veces, y esto es importante, nosotros con el cuerpo transmitimos una cosa y en la narrativa transmitimos otra. Y aquí pasa, muchas veces las mamás nos preguntamos por qué nuestros hijos tienen tantas dificultades para separarse de nosotros si nosotros los animamos a explorar, pero toda nuestra corporalidad, nuestra microgestualidad está diciendo que no se muevan del lado de nosotros porque puede suceder una catástrofe. Entonces, eh, por eso es tan importante comprender estos peldaños del desarrollo y las habilidades que los niños van adquiriendo para poder acompañar un desarrollo saludable, porque estamos acostumbrados a hablar mucho y hacer poco. ¿Ya? Los discursos son engañosos, no solo en la vida general, pero en la crianza casi todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, es muy importante y si nosotros logramos poner este piso de desarrollo en los bebés menores de un año y acompañar a los cuidadores para favorecer atención conjunta, seguridad en el apego,
referencia social o que tengan conciencia de cómo los niños van aprendiendo a manejarse en el mundo y a experimentar las cosas del mundo, entonces tenemos muchas más posibilidades de un desarrollo saludable y de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y después adultos que se puedan regular mejor, que puedan enfrentar los desafíos y que tengan esta base segura, que es lo que implica las figuras de cuidado en el apego, para poder explorar. Eso es, para partir, lo que yo quería compartir con ustedes. Y ahora sí, Daniel, si tú me ayudas, podemos empezar a abrir el micrófono para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ahora la gente que tenga dudas, que quiera hacerla por micrófono, puede levantar la manito. Voy a esperar unos segunditos para ver cuántas manitos hay levantadas y vamos por orden. Ya, mientras levantan las manitos, primero está Karen Castro. Ahí te di para eso. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Karen, la escucho. Gracias. Saludos desde México. Muchas gracias. Mira, yo tengo una pregunta. Soy psicopedagoga. Y bueno, desde el modelo de enfoque de crianza, vaya, el enfoque de apego, ¿cuál sería el modelo de crianza correcto? El modelo de crianza correcto desde esta mirada es aquel que se adapta a las necesidades y a, como a las particularidades del niño que estamos criando. ¿Ya? A diferencia de la crianza positiva, nosotros no tenemos receta. ¿Ya? La única receta es que tenemos que procurar que estos hitos en el desarrollo se produzcan. ¿Ya? Entonces, y lo que nosotros hacemos como en terapia es como acompañar a los cuidadores para favorecer la adquisición de estas habilidades que quizás por determinados motivos no se adquirieron durante el proceso o en el tiempo que debían haberse hecho. ¿Ya? Entonces, mientras antes podamos intervenir, educando a los cuidadores, favoreciendo el desarrollo de la atención conjunta, de la seguridad en el apego, etcétera, entonces conociendo al niño que tengo delante, entonces ese es el modelo adecuado. Hay niños que necesitan mucho más por temas sensoriales, ¿no? Hay niños que son más hiperreactivos sensorialmente y necesitan un tipo de cuidado, y hay niños que son hipoactivos y necesitan un equilibrio de activación, ¿no? Siempre nosotros pensamos en este modelo que la idea es buscar el equilibrio, o lo que nosotros técnicamente le llamamos la homeostasis. ¿Ya? Tenemos que buscar ese equilibrio en cómo el cuidado le ayuda a ese niño a mantenerse dentro de su equilibrio con sus propias características. Súper. Voy entonces por la segunda persona. Perdón. Verónica, ahí te mandé para reactivar audio. Ahí sí, sí, súper, gracias. Daniela, mi pregunta está más bien relacionada con el sufrimiento fetal que puede experimentar obviamente el feto, y si acaso eso tiene que ver netamente con la forma de apegarse del bebé más adelante. Más que con la forma de apegarse, todas las condiciones adversas que un bebé durante la gestación pueda experimentar a partir de los cambios físicos y neurohormonales, vamos a decir, de la mamá, van a impactar en el desarrollo de ese cerebro. Y por lo tanto, A nivel le va, cerebral. claro, porque en el fondo el desarrollo del cerebro, como a partir del tercer mes, ya se están produciendo muchas cosas en ese cerebro en formación. Entonces, si esa mamá gestante tiene altos niveles de estrés, si esa mamá gestante está pasando por un proceso de enfermedad,
todo eso produce cambios en el cuerpo y por lo tanto produce cambios en las condiciones en las que ese niño se va a desarrollar. Y ese niño va a tener una constitución neurobiológica determinada a partir de su experiencia en la gestación. Entonces ahí es, por eso que nosotros en Chile, vi que había gente de México y todo, tenemos este maravilloso sistema de protección a la infancia, porque Chile Crece Contigo no es un programa, es un sistema integral de protección a la infancia, que nos va a ayudar a entender que el estrés durante la gestación es un problema. Entonces, más que condicionar o afectar el apego, va a dar un punto inicial distinto. Ya. Y esas respuestas se pueden ver después, apenas el bebé ya después se va relacionando, va haciendo los reflejos, su primera sonrisa, ahí se puede ver, por ejemplo, estos típicos bebés que son como, que tienen mucha complejidad a la hora de relacionarse, la sonrisa, no sale en la época que necesita salir, o sea, todo va siendo como un poquito más tardío. Cada niño tiene un ritmo. Nosotros podemos hablar de hitos, que son elementos que tienen que darse en un cierto orden, ¿ya? Y que cuando no se dan en ese orden o cuando tenemos una regresión en el desarrollo, nos saltan las alertas de que algo está pasando, pero no existe una fecha. Una por receta, decirlo así. no, como lo dijiste tan asertivamente, era una receta, lo dejaste súper claro, igual, como Cada cada niño uno tiene un ser su humano ritmo. diferente, sí. Entonces, hay niños que se sientan a los 6 meses, hay otros que se sientan a los 8, hay niños que caminan a los 9 meses, hay otros que caminan al año y medio, y Claro. ese niño es ese niño nomás. Claro, esas cosas. Más bien serían cosas determinantes como el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje sería algo más de... O sea, es que, por ejemplo, si yo no tengo seguridad en el apego, la exploración se restringe, todo se afecta. Ya, perfecto. Pero esto es un tema de gradualidad. Y eso es súper importante, por eso hacemos hincapié en voy a inventar una palabra, la unicidad de cada organización. Porque no es solo, por ejemplo, la actividad, no es solo alta o baja. Yo tengo infinita gradualidad en ese continuo. Lo mismo en el apego, ¿no? Claro, tenemos estas 4 categorías, pero estas 4 categorías tienen que ver con, en el fondo, contextos de investigación. Cada niño se va ubicando de forma diferente y en relación, sobre todo, a las experiencias de cuidado que ha tenido. Pero, por ejemplo, los niños prematuros sí tienen afectación en el desarrollo del cerebro. Y eso hace, no podemos negar la biología. Ya, claro, o sea, la cosa es... sí, no nos podemos mentir tanto. O sea, sí. Hay que poner ojo ahí. Muchas gracias, querida Daniela. Gracias. Taina Ortega. Hola, soy estudiante de psicología y me surgió la duda en la parte que habla de la energía que como que adquiere el niño, el bebé. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si el bebé tiene una figura, un cuidador que tiene una energía muy movida, como mencionó usted, y otra figura que es más calmada? Excelente pregunta. El bebé se va a sincronizar con el cuidador que pase más tiempo con él. ¿Ya? Porque esto es a partir de las experiencias repetitivas y de los momentos de conexión que comparta con ese cuidador. ¿Ya? Y por supuesto que esto es dinámico, pero vamos a hablar porque los bebés no están todo el tiempo con el mismo nivel de actividad, también se cansan, también tienen sueño, tienen ciclos y todo, pero estamos hablando como del contexto general, ¿no? Como de la amplitud de esta, si pudiéramos decirlo así, como de dónde se fija el nivel de alta energía para ese bebé y dónde se fija el nivel de baja energía para ese bebé. Algunos bebés tienen como esa ventanita corrida hacia arriba, ¿no? Su nivel de actividad alto es muy alto y su nivel, cuando están hipoactivados, también están activados en comparación a otros bebés. No sé si me explico.
Sí. Y esa sincronización psicobiológica del comienzo se produce a partir de estas experiencias de conexión, de la mirada, del contacto piel a piel con aquel cuidador que pase más tiempo. Ya, me quedó súper claro. Muchas gracias. De nada. Alberto, Ya, ¿se me escucha? Sí. Sí. Ya. Bueno, no estoy viendo, no sé por qué, a la expositora. Estoy aquí. Eh, que hay varias. Sí, no se Eh, preocupe. ya. Eh, yo soy trabajador social y vivo en Temuco, acá en el sur de Chile. En algún momento, tiempo atrás, compré un libro por ahí en la Feria de las Pulgas de psicología educacional, bastante antiguo, de una psicóloga connotada en aquellos años, y no sé, estoy hablando ahí de los años 50, 60, ¿ya? Y veo que sí, que no ha cambiado mucho de acuerdo a lo que tú expones ahí, pues, en el sentido de que ella plantea, es una psicóloga norteamericana o era, no sé si, o sí, o británica, inglesa, que plantea que los seres humanos en definitiva somos parte de la genética, la biología, si se pudiera decir, de acuerdo al lenguaje que has usado ahora, ¿cierto? Y parte de las vivencias, pues, del contexto, de lo que vemos, de nuestras experiencias de vida. Entonces, veo y como que eso no ha variado en el fondo, de acuerdo a lo que ha sido tu exposición. No sé si estás de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo, igual que lo que hemos planteado. Esto es un proceso de complejización y por lo tanto, sí, po, los primeros estudios, lo que ha cambiado es que ahora sabemos, primero, que la epigenética, que como le gusta llamar a algunos, es decir, el impacto de nuestras experiencias por sobre la biología es súper importante. ¿Ya? Antes pensábamos que era así como mitad y mitad, ahora sabemos que las experiencias pueden incluso inhibir la expresión de ciertos genes. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que nos ha permitido el aprendizaje de los últimos 20 años es ir viendo dónde están estas funciones en el cerebro y cómo se van conectando unas con otras, porque ahora sabemos que esta primera sincronización al inicio de la vida nos va a dar la semilla de lo que va a venir a los 6 meses, a los 9 meses y a todo lo que va a ser el aprendizaje posterior, ¿no? Entonces, el énfasis en este desarrollo temprano es algo que sí hemos ido adquiriendo en el último tiempo, pero de que sabemos que nuestras experiencias nos marcan absolutamente. Y las investigaciones de apego, las primeras por lo menos, son antiguas, solo que hemos ido precisando, complementando, profundizando en esta manera de mirar el desarrollo. Ya, pues gracias. Fernanda Lillo. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, cierto? Sí, súper. Ya. Lo que pasa es que yo tengo una duda con respecto al tema del postítulo y como de la información que se puede hallar ahí, porque como que todo este tema de la investigación que se ha dicho ha sido sobre como el desarrollo biológico, de como los niños, entre comillas, más normativos. Pero en esta investigación, ¿se incluye el tema del desarrollo biológico de los niños que tienen neurodiversidades? Claro, pero pensando, o sea, toda nuestra lógica, para nosotros el diagnóstico no es importante. Todo el modelo se basa en cómo los niños se organizan y cómo van funcionando a partir de estas capacidades o habilidades que traen consigo desde el nacimiento. Ya. Los niños neurodiversos también tienen un cerebro y un cuerpo.
también tienen 5 sentidos idealmente, ya, porque también se puede dar que haya alguna discapacidad en alguno de los sentidos y eso sí nos complica un poco más el desarrollo, pero ser neurodiverso no implica que no podamos alcanzar el máximo potencial y la mirada del desarrollo es la misma, solo que quizás en un niño neurodiverso el tiempo para lograr la atención conjunta nos va a tomar mucho más, ¿no? Ya. Yo he atendido Sí. chicos con diagnóstico de TEA bajo esta misma mirada. Y sí, pues a lo mejor yo me puedo tomar 8 meses en lograr que el cuidador y el niño, y a lo mejor ese va a ser mi único objetivo, ¿no? Que logren atención conjunta, que Claro. puedan entrar en el mundo uno con otro. Pero esta mirada no se cierra o no te limita al desarrollo neurotípico, sino Ya. que va acogiendo la diversidad en el entendido de que todos somos, va a ser poco popular lo que voy a decir, pero todos somos neurodiversos en alguna medida, solo que algunos más, y se nota mucho más, y algunos menos. Es Pero que no ese hay era un, el punto, más que nada. claro, no hay un cerebro distinto a otro, o sea, igual a otro. Y esa como sintonización de cada una de estas variables del Big Bang del bebé es lo que va a ser distinto. Ya, perfecto. Muchas gracias. De nada. Daniela. Hola, ¿cómo están? Tengo una duda con respecto a la etapa de sincronización de qué pasa con los cuidadores que sobreestimulan a los niños durante esta etapa que tienen que generar experiencias cotidianas de cuidado, porque hay algunos papers y estudios que demuestran que niños que están sobreestimulados, como que la mamá o el papá no respetan sus periodos de aproximación, evitación, como que vomitan, tienen náuseas, como que se angustian. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Piénsalo así. Esto es como una red eléctrica de una casa. Yo tengo cierta capacidad de procesar de acuerdo al amperaje que tenga mi sistema. Si yo le meto más corriente, el sistema se va a fundir, se va a sobrecargar. El cerebro también funciona con energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese cerebro va a ser un cerebro agobiado, por decirlo de alguna manera, sobrecargado. Y por eso es importante poder también hacer la educación, porque la pregunta sería, bueno, ¿y por qué ese cuidador necesita sobreestimular al bebé? ¿Qué pasa con él? El problema no es del bebé, el problema es del cuidador. Y que lo que está pasando de fondo es que no le está dando el cuidado adecuado a ese bebé. Pero también desde esta mirada somos súper respetuosos con que cada cuidador hace lo que puede. Y da el cuidado que puede nomás. Entonces ahí tratamos de mostrarles desde este mismo respeto por qué es ese tipo de cuidado el que él puede dar y qué es lo que los llamamos como a entrar en un cuidado más sensible al bebé y más mentalizante en términos de poder tratar de imaginar qué es lo que necesita el bebé, no qué necesito yo como adulto. Y una pregunta cortita. Sí, En el dale. caso de mujeres o personas que tienen la capacidad de gestar que sufren depresión postparto, ¿se puede reparar esta sincronía desde otro cuidador? Sí, se puede, porque nosotros no nacemos programados biológicamente para pegarnos a una persona en específico. Nosotros nacemos programados para apegarnos a quien nos ayuda a sobrevivir y por lo tanto a quien pase más tiempo con nosotros. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que la depresión postparto impacta en el desarrollo de los bebés. Por eso es que hay todo, por lo menos en el sistema público, hay todo un trabajo para poder detectar las depresiones lo antes posible y acompañar a esa mamá para que se recupere o recupere su capacidad de cuidado lo antes posible también. Pero mamás muy deprimidas, con lo que llamamos el still face, o sea, como care póker, afectan profundamente el desarrollo de los niños, perdón. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Camila Montoya.
Hola, ¿se escucha? Sí. Ya, súper. Primero, agradecerle la instancia de aprendizaje y segundo, bueno, mi pregunta es cortita y está relacionada al temperamento. Como que cuando habló del temperamento como una impronta única de cada ser humano, se me vino a la cabeza como qué relación tiene con los rasgos de personalidad, en este caso como las personas que son paz o el rasgo como de la alta sensibilidad. ¿Tiene que ver con el temperamento también? Sí, porque Porque yo el había leído temperamento... que como que se nace con ese rasgo, pero no sé qué tan cierto será eso. O sea, no es que tú nazcas con los rasgos de personalidad que vas a tener después, es tal como lo hemos definido. Tú naces con un potencial, con un kit neurobiológico y tus experiencias van a marcar cómo eso se va a desarrollar. Y por lo tanto, qué rasgos vas a terminar teniendo en términos de personalidad. No sé si me expliqué. No es ni lo uno ni lo otro, sino que es este proceso el que, por supuesto que alguien que nace con una hipersensibilidad o una hiperreactividad sensorial va a mantener un cierto nivel a lo largo de la vida, pero depende de la experiencia que le permita modular esa expresión, es cómo va a terminar siendo de adulto. Súper. Ahora, Joana Honores. Hola, Hola. gracias. Mira, mi pregunta estaba muy relacionada con la pregunta que hacía Daniela recién en cuanto a la etapa de la sincronización y cómo se ven afectados los bebés cuando uno o su principal figura cuidadora está pasando por algún trastorno afectivo o bien tiene algún trastorno de personalidad, como o sea, un trastorno límite que no está siendo cuidado, tal vez algún trastorno bipolar, etcétera. Ahí me gustaría que me pudieses brindar una orientación respecto a eso, cómo podemos ayudar a esos cuidadores que a lo mejor no están reconociendo lo que les está sucediendo. A ver, quisiera partir diciendo que ningún diagnóstico por sí mismo anula la capacidad de cuidar. Entonces, cuando ustedes me dicen un cuidador que está deprimido, un cuidador que tiene un trastorno bipolar, un cuidador, etcétera, etcétera, eso no me dice nada de ese cuidador. Yo lo que tengo que mirar es cómo es ese bebé y cómo es ese cuidador y qué tan afectado está la capacidad, vamos a hablar como en el lenguaje de los diagnósticos, qué tan afectada está la capacidad de ese cuidador para hacerse cargo de ese bebé en particular. Porque a lo mejor voy a tener una mamá que cada vez que tuvo 3 bebés, hizo depresiones por parto con los 3, pero ninguna fue igual a la otra. Y sus bebés, los 3, van a necesitar un cuidado distinto, pues son personas distintas. Entonces, lo que yo tengo que mirar es, bueno, ¿cómo es ese bebé? ¿En qué condiciones está ese cuidador? Y qué tanto, el cuidado sensible tiene que ver con qué tanto el cuidador trata de entender qué es lo que pasa con el bebé y qué necesita. Eso es como el tema. Entonces, más allá del diagnóstico, hay sabemos que hay cuidadores, por ejemplo, que ya coincide con que tienen un diagnóstico de trastorno de la personalidad, eh, pero que eso no implica que no puedan o que no tengan la voluntad o el interés de leer las necesidades de su bebé. Entonces ahí, cómo lo acompañamos va a depender mucho de la situación en la que esté ese cuidador. Ya, me queda claro. Sí, o sea, sí, sí entiendo que hay que ver la situación en particular, pero quería ver eso, o sea, cómo a veces los bebés se pueden ver afectados por este tipo de situación que puede estar viviendo su cuidador. Porque tal vez, o sea, he visto situaciones en que hay un cuidador o una cuidadora, o sea, con un trastorno al límite de la personalidad, y que tal vez ella siente o está tratando de dar lo mejor de sí para el cuidado de ese bebé, pero aún así quizás existen ciertas características que podrían influir en el desarrollo de ese bebé.
pensando en esto de la sincronización. Sí, pero ahí lo que necesitamos es el acompañamiento. Y a veces lo que uno hace es poner una figura, una segunda figura que pueda acompañar eso. Ya, lo más importante es lo primero que tú nombraste, que está dando lo mejor de sí para cuidar a su bebé. Eso es más importante que su diagnóstico, porque tenemos cuidadores muy negligentes que no tienen ningún diagnóstico y aún así están, a veces esa negligencia tiene que ver con estar sobrepasado por sus propios dolores y por su propia historia, más que con ser negligentes por sí mismos, ¿no? Ya, súper. Gracias, Daniela. De nada. Mariana. Gracias. Mi pregunta es un poco con relación a esto último que nos compartes, Daniela. Yo soy facilitadora de disciplina positiva en la familia y creo que una de las mayores preocupaciones de los papás, sobre todo de los primerizos, es justamente esta adaptación a su nueva vida con un bebé. Y los primeros 6 meses son demasiado complejos para cualquier familia en pues volver a encontrar como la rutina y bueno, pues muchísimas cosas que seguramente varios de los que estamos aquí nos podemos identificar. Entonces, mi pregunta va en el sentido de la sincronía o de la sincronización psicobiológica. ¿Cómo es que, bueno, siendo un caos en estos primeros 6 meses para las familias, cómo afecta un poco siendo esta primera etapa previa al apego, cómo afecta esta sincronización pues en un apego? O sea, sí, exacto, como siendo el paso número 1, ¿qué tanta influencia puede llegar a tener la sincronía en un apego seguro? La gracia de la sincronía es que finalmente es como que si se produce, es como que ese bebé fuera el bebé perfecto para ese cuidador, porque funcionan a los mismos ritmos, independiente de cuál sea. Entonces, esa sincronía tiene por función facilitar un apego seguro. Porque da lo mismo si están los dos hiperactivados o están los dos hipoactivados. Claro, por supuesto que hay condiciones. Las condiciones equilibradas son siempre las mejores, pero en el fondo ese es el bebé que necesita ese cuidador, porque esa es la función, favorecer ser cuidado, porque es lo que va a necesitar. Entonces, se sincronizan biopsicológicamente para aumentar la probabilidad de que ese cuidador se pueda adaptar a cuidar a ese bebé en específico. Y por supuesto, todas las familias, todos los cuidadores experimentamos el caos que significa tener un bebé. Y aquí es, como diría Winnicott, lo suficientemente bueno. No tenemos que ser perfectos. De hecho, no, o sea, un cuidador que jamás se equivoca en leer las necesidades de su bebé es un cuidador que no va a criar un niño saludable, porque necesitamos después una cierta distancia. El bebé tiene que reconocer, bueno, pero es que eso es lo que viene después, ¿no? Pero el bebé tiene que reconocer sus estados internos en la respuesta del cuidador y esa reconocerse no puede ser la misma respuesta, porque ya es visto por el cuidador y de ahí el bebé la incorpora. Un cuidador que está muy pegado al bebé, que no logra como reflejar un estado que es parecido, pero que no es igual, no favorece la simbolización, ni el desarrollo, ni en la representación interna que ese niño tiene que tener a partir del vínculo con el cuidador. Entonces, la naturaleza está hecha, todo lo que pasa con nuestros cuerpos, nuestros cerebros, tiene que ver con la sobrevivencia, incluyendo esta primera etapa. De acuerdo, entonces esta primera etapa, o sea, de los 0 a los 6 meses es como el hacer clic previo bueno, ya todo lo demás. Exactamente. Sí, es acuerdo. el cimiento sobre el cual vamos a construir todo lo demás. Mil gracias. De nada. Felipe. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha, cierto? Sí.
Bacán. Yo me llamo Felipe, soy de Valparaíso, de Chile, soy psicólogo clínico, en general más enfocado en la adultez, pero bueno, se me dio la oportunidad de participar y quise igual aprovechar. Me parece que igual tarde o temprano la infancia o la adolescencia puede estar ahí también en el marco de lo clínico, así que me parece provechoso. Eh, claro, me ocurrió que mientras iba escuchando eh, la charla, el seminario, claro, es como una reafirmación de alguna manera de la importancia quizás de establecer vínculos primarios sanos, digamos, entre comillas, como a nivel del desarrollo total, el restante que queda a lo largo de la vida de los individuos que se van formando. Entiendo que es súper importante y queda como en evidencia de alguna manera hasta la forma del desarrollo del cerebro, ¿cierto? Después cómo se va trasladando esto igual en la forma de establecer vínculos, la relación del bebé con el mundo. Eh, Y claro, lo pienso en términos promedios también normativos y entiendo que, claro, si uno lo hace más o menos bien o suficientemente bien, como claro, más en corte como de Winnicott, con eso basta más o menos, ¿cierto? Para que la persona vaya funcionando, se logre como acomodar, quizás sin categorizarse dentro de un trastorno o tener como algo más radical en relación al malestar. Em, claro, mi preguntas, que no sé si es específica, pero mis inquietudes surgen más bien considerando esto y sumándole el factor como el contexto sociocultural en el cual se van dando estos modelos de apego, de crianza o relaciones como primarias, cuando, por ejemplo, tarde o temprano, evidentemente hay una especie de separación de los cuidadores y también hay un vínculo, digamos, de este niño que se va formando con eso que está fuera de la familia quizá, o de la seguridad que te entregan como los cuidadores. Entonces, me pregunto cómo, independiente de lo bien que uno lo haga, el contraste que se da o el choque que se da con esto otro que está afuera, que tiene que ver más con algo neoliberal, si se quiere, ¿cierto? Con ciertos elementos más de la inmediatez, donde se encuentra con una ciudad o incluso un jardín infantil que está súper sobreestimulado, ¿cierto? Los mismos profesionales, o incluso los papás muchas veces se van formando desde ahí también. Eh, o más allá, incluso los cuidadores son reemplazados constantemente por un otro estímulo, objeto, los celulares, lo que sea. Entonces, pienso como, me sorprende que de alguna manera, como dijo un compañero por ahí, no cambien quizás tanto los modelos de apego a lo largo de las décadas, cuando igual hoy en día está súper marcado esto en la tecnología, ¿cierto? En las separaciones, de repente que los niños se van criando solos. Entonces pienso cómo todo el contexto puede influenciar también tanto todo lo que hemos venido hablando, que por supuesto no queda solo en manos de los cuidadores, pero me parece que el contexto está bastante difícil y pega más bien como a dirigirnos hacia un trastorno, si se quiere, ¿no? Como que produjera malestar. Muchas veces el malestar es una respuesta como a eso también. Entonces, eh, claro, insisto, me pregunto un poco, por muy bien que uno lo pueda hacer, el contraste o este encuentro con la realidad y con todo esto que está pasando afuera, digamos afuera entre comillas, que igual nos atraviesa, eh, debe ser bastante fuerte, ¿no? Por ahí quizás más que plantearlo como una pregunta en directo, como que lo formulo para poder dialogar, lo que me parece importante ese factor, y siento que claro, quizás no lo estamos tomando tan directamente. Me parece importante igual siempre tenerlo ahí presente. No sé qué les parece a Mira, ustedes. yo quisiera decir tres cosas respecto de tu intervención. Lo primero es que todo terapeuta de adultos también tiene que ser un buen terapeuta de niños, porque cuando uno ve a un adulto que sufre, tiene que preguntarse cuál fue el cuidado que Claro. recibió ese adulto como niño, que es que lo que de alguna manera marcó la forma en que esa persona vivió su vida y experimenta el dolor. ¿No? Entonces, aquí siempre decimos que los terapeutas de niños también tenemos que ser terapeutas de adultos porque trabajamos con cuidadores y los terapeutas de adultos, desde este modelo, también tienen que ser cuidadores de niños porque ese adulto fue un niño alguna vez. ¿Ya? Entonces, eso es un tema muy importante. Lo segundo es que recuerda que todo esto que hemos hablado
la evolución lo puso o lo creó para sobrevivir en determinados ambientes. Entonces, esa guagua no crece en una burbuja dentro de su casa. Esa casa queda en un barrio, la familia trabaja en determinados lugares, existen contaminantes o no contaminantes, ruidos ambientales que son propios de ese contexto y por lo tanto, tanto esta sincronización como el tipo de apego, como lo que le va a transmitir ese cuidador a partir de la referencia social, etcétera, etcétera, son herramientas para que ese bebé sobreviva en ese contexto particular. Por eso es que cuando tenemos procesos de desarraigo, como la migración, entre otros, se generan tantas dificultades, porque yo me he desarrollado toda la vida para moverme y sobrevivir en determinado contexto social, y de pronto me tengo que insertar en otro, y no entiendo los códigos, no tengo una serie de cosas. Entonces, por un lado está así. Y lo otro es que si tú lo haces medianamente bien y tuviste un desarrollo medianamente saludable, es absolutamente esperable que el contexto actual te genere malestar. El punto es que sepamos distinguir que no somos nosotros los que tenemos el problema. Eso es lo que hace una crianza saludable. No es que yo esté roto o tenga algo malo en mí, es que el sistema es violento, vulnerador, espera cosas que nuestros ritmos no nos permiten y que no piensa que yo soy el que está mal, ¿me entiendes? Entonces creo que esta mirada nos ayuda a pensar que siempre vamos a tener algunas adversidades, pero en la medida en que nuestra manera de vivir y experimentar el mundo sea tendiente a la sobrevivencia con el otro, entonces vamos a estar bien, ¿no? Y ahí nuestra tarea es un poco cómo desde cada uno de nuestros lugares usamos nuestro propio agenciamiento para impactar sobre el mundo en el que vivimos. Sí, gracias por la respuesta. Súper. Ahora entonces, Rosa. Sí, antes que empiece Rosa, Daniel, vamos a contestar las preguntas hasta Delmira, porque después todos me empiezan a reclamar que yo me entretengo contestando preguntas y que no viene nunca el sorteo y no sé qué. Entonces, vamos a contestar las preguntas que están puestas sobre la pantalla y vamos a cerrar para que puedan ir a descansar hoy día. Súper. Entonces, hasta Delmira vamos a dejar las consultitas y ahora sí, Rosa, te doy de nuevo la palabra. Ya, hola, buenas tardes. Mira, sabes que Daniela, te he escuchado súper atenta en el seminario y de verdad quiero darte las gracias, porque yo trabajo en lo que acaba de decir tú en la ley, que ya es Chile Crece Contigo, y de verdad que es súper gratificante escucharte y saber que de alguna manera estamos aportando con un granito de arena en lo que es el tema del cuidado de los recién nacidos y todo lo que has hablado que me hace mucho sentido, y que trabajo igual en un lugar con familias muy vulnerables, entonces aportar desde este punto de vista, de verdad que a ellos es muy gratificante, y tenemos en los talleres de promoción que yo hago, que de verdad por eso quería participar en el seminario, que es muy necesario todo lo que tú nos estás diciendo y súper lúdico lo que lo estás mostrando, entonces para poder también poder replicarlo con las familias más que nada. Entonces te quería agradecer mucho, muy bueno el seminario, muchas gracias, y espero poder participar en lo que es el postítulo, porque de verdad que es muy bueno y como desarrollo profesional lo necesito para poder adquirir mucho más actualizaciones. Eso, muy bueno. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Rosa. Siempre un gusto cuando lo que uno estudia y hace tiene un impacto real sobre las familias y los niños. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Vamos con Patricia. ¿Aló? Sí, ¿aló? Te escuchamos, Patricia, pero se escucha como un ruido ahí de fondo, así que vamos a ver si logramos distinguir tu pregunta. Ah, es que estoy con audífonos mientras en la casa están haciendo varias cosas.
Bueno, dentro de la conversación nos surgieron varias preguntas que igual se fueron, entre comillas, como aclarando. Dentro de, hay unas que se relacionaban mucho con la pregunta que hizo Felipe, o sea, más que pregunta, a lo mejor dentro de su misma experiencia, me surgió el qué pasa con estos bebés. Por ejemplo, yo trabajé hasta hace poco en Chile Crece Contigo también, con estos bebés que pasan mucho tiempo hospitalizados, ¿ya? Bebés que son prematuros o bebés que son temas de casos sociales que pasan mucho tiempo hospitalizados y que tienen muchos adultos que hacen no sé si decir sincronía con ellos, y que no sé si es algo inestable en ellos o no. Ese es como mi cuestionamiento. El decir, hay una inestabilidad sincrónica en estos bebés que es un constante ir y venir de distintos adultos que van cambiando turnos, hasta que muchos de ellos se pueden ir a un hogar o tienen el agrado de poder irse con una familia que los acoge y que desde ahí partan entablando una sincronía lo más sana o adecuada posible. Esa es uno. Y lo otro era en relación, que lo dijo otra chica que no recuerdo su nombre, en relación a estos niños que tienen alguna necesidad distinta, pero no me refiero directamente a los niños que tengan procesamientos sensoriales o TEA, sino que a niños que tengan alguna necesidad, por ejemplo, auditiva o visual. ¿Cómo podemos hacer esta sincronía como adulto con estos niños? No sé si me respondía yo sola, o a lo mejor estoy errada o no, en relación como desde lo sensorial, a lo mejor podemos hacer esta sincronía con estos niños que visualmente a lo mejor no van a percibir mi expresión, pero sí la van a escuchar, o viceversa, a lo mejor no la van a escuchar, pero sí la van a ver, o a lo mejor a través del tacto. No sé si estoy muy errada, o dentro de esta forma también podemos hacer esta sincronía. Muchas gracias, Patricia. Me encanta su intervención porque quiere decir que pude transmitir lo que quería transmitirles. Porque tiene toda la razón. O sea, claro, cuando un bebé está hospitalizado y no tiene un cuidador estable, este proceso de sincronización se dificulta muchísimo. Es como que el bebé estuviera todo el rato ajustándose, porque es como que viene un adulto que tiene una determinada manera de cuidarlo, de mirarlo, de hablarle, de tocarlo, y luego viene otro, y luego viene otro, y así sucesivamente. Entonces, este proceso, por supuesto, que se ve dificultado, ¿ya? Hasta que ese bebé ojalá tenga un cuidador estable. Además que las condiciones de hospitalización son súper nefastas para el desarrollo, ¿no? Exacto. Y de ahí es que, y está estudiado de como los años 70, ¿ya? O antes. Entonces, porque los humanos necesitamos humanos para desarrollarnos y para conectarnos, ¿ya? Entonces, el cuidado subrogado y a propósito de lo que decía Felipe de la tecnología también, ¿no? La falta de contacto humano en el cuidado temprano es un problema. Y por eso es que se generaron como todos estos programas que tenían que ver como abrazar un bebé, ya como los cuidadores más estables para la hora de alimentarlo, etcétera, etcétera. Entonces, sin duda que eso tiene un impacto sobre el desarrollo muy, muy importante. Y respecto de yo soy de la vieja escuela, todavía digo discapacidad, perdón, pero me parece que es una palabra que como que nombra una realidad que a lo mejor con la que no estamos tan cómodas. Por eso la naturaleza es tan sabia y nos dio 5 sentidos. Bueno, 7 en verdad. 7. Pero me refiero a que si no podemos ver, este proceso igual se puede desarrollar a partir de otras experiencias sensoriales porque procesamos como un todo.
Y tenemos experiencias propositivas, vestibulares, de cuando nos mecen, auditivas, cuando nos hablan y nos cantan, visuales, cuando conectamos con el cuidador, ¿ya? Entonces, tenemos la posibilidad de que si alguno de esos falla, podemos conversar con los otros. Y lo que nos ha mostrado la neurociencia es que efectivamente eso se produce en el cerebro. O sea, se generan otras conexiones cuando hay un área que está fallada, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias y siempre aprender algo distinto o complementarlo. Muchas gracias, Patricia. Diego Gallardo. Hola, buenas, no sé si me lo van a escuchar. Sí, lo escuchamos, Diego. Tengo una consulta con relación a estos niños que desde el nacimiento llegan a mejor niñez, a PPF, PRM. ¿Cómo sería este tipo de apego? Mi consulta más va guiada a esto, porque una vez leí un artículo que estos niños tendrían un poco más de tendencia a tener estos tipos de apego más evitativo, más ambivalente, más inseguro. No sé si esto es una realidad o cómo ellos pueden vivir desde, casi pueden llegar a consolidar un tipo de apego seguro. Mire, Diego, que no me escuche nadie de Mejor Niñez, pero la verdad es que en mi experiencia hay 50.830 razones por las cuales un niño puede llegar a un programa de Mejor Niñez, ¿ya? Entonces, y no todas las veces es porque el cuidado sea inadecuado para ese niño, sino que muchas veces los adultos alrededor, incluyendo los que representan a determinadas instituciones, tienen una idea de lo que es el cuidado bajo ciertos parámetros y por lo tanto hay familias que no cumplen con esos parámetros deseables. Pero eso no significa que sea un mal cuidado para ese niño, niña o bebé, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo, lo que muestra la evidencia es que aunque sea la familia más negligente del universo, eso va a ser menos dañino que un niño en una residencia. Entonces, y por eso es que nosotros, es muy distinto cuando tú tienes un programa ambulatorio de intervención de Mejor Niñez a cuando estás en una residencia. La experiencia de residencia es lo más nefasto para el desarrollo. Y ese es un niño con trauma complejo seguro. Y por lo tanto con muchas dificultades en su desarrollo socioemocional y físico incluso, porque somos todo uno. Entonces, como también es una cosa que quisimos mostrarle, ¿no? El desarrollo social y emocional no es algo abstracto, está ligado a nuestro cuerpo y a nuestra biología. Por lo tanto, el desarrollo físico también impacta en el desarrollo social y en el desarrollo emocional y viceversa. Así que la verdad es que no sé si contesté lo de los tipos de apego, porque la verdad es que eso va a depender mucho de cada una de las situaciones. Muchos niños sí tienden a tener apegos desorganizados, sobre todo cuando entran a residencias muy pequeños, ¿ya? Pero le voy a decir que la mayoría de los niños chilenos con o sin programas Mejor Niñez tienden a tener más apegos evitativos que el resto del mundo. Entonces, en verdad eso no es la condición. Uno tiene que ver el tipo de cuidado que es más adecuado para cada uno de esos bebés. Ah, ok. Ya, logro entender. Muchas gracias por responder. De nada. Súper. Entonces, Paulina Correa. Algo le pasó a Paulina, espero que no se haya dormido. Vamos con Edelmira. ¿Ahora sí? Ahí está ¿Ahora sí? Sí, dale. Hola, no, disculpen, es que al conectar la cámara se me desconfigura todo, entonces la tuve que desconectar mejor y activé mi micrófono. Buenas noches, Daniela, y bueno, y a todos los que van quedando. Yo encantada con el seminario, la verdad que uno nunca termina de aprender y también de reforzar algunos contenidos. Yo también soy de la vieja escuela, así que encantada. Dani, solamente me queda una pequeña duda con respecto a la primera etapa de la sincronía y
con respecto a algunos modelos que están muy vinculados a modos de crianza y modos de fomentar o de fortalecer el desarrollo en los primeros meses, y que tiene que ver como con resguardar a los bebés recién nacidos por un determinado tiempo. Hay algunas tendencias que dicen los 3 primeros meses, otros los 6, y ahí conocí yo el otro día a una persona que definitivamente es un año, que mantienen en una especie de aislamiento a estas personitas, pero con este sentido de que solamente estas primeras experiencias y toda esta primera etapa del desarrollo sea justamente con los cuidadores o cuidadoras más cercanas. Entonces, yo entiendo que igual tuviste una temporalidad, lo que tiene que ver con la etapa de la sincronización, pero me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Es tan necesario, es importante, realmente impacta en que este periodo de la sincronización tenga mejor efecto, mejores resultados, un impacto mejor para las etapas que siguen? Si se hace así como tan, no sé si la palabra es exagerado, pero básicamente que al bebé no lo conozca nadie en persona ni reciba visitas para no pasar de brazo en brazo, sino que su primera vivencia sean solamente con este grupo muy cercano. No sé si me entendiste, Dani. Sí, te entendí y voy a tratar de responder desde el modelo primero y luego desde mi opinión personal. Lo primero que tengo que decir es que desde este modelo, todos los modelos que establecen una receta uniforme para todos los bebés están errados. Porque no hay 2 bebés iguales, por lo tanto no hay 2 bebés que necesitan el mismo cuidado. Entonces, si esto, lo que proponen estos modelos, que no los conozco mayormente, pero que te dicen que todas las guaguas tienen que estar aisladas por 3 meses, 6 meses o un año, no. Ya, partamos por ahí. Segundo, yo pienso, cuando tú me lo comentas, qué agotador para esos cuidadores. Porque en el fondo tienen que vivir solo todo esto. Tercero, siempre nosotros tenemos que mantener desde este modelo, una mirada evolutiva. Y si uno se pregunta, ¿cómo era la crianza originalmente que nos permitió sobrevivir a los dinosaurios, a los depredadores, los desastres naturales y todas esas cosas, y evolucionar hasta el día de hoy que llegamos a la luna y tenemos la internet y todas esas cosas? ¿En algún momento fue una crianza aislada? No, pues porque necesitamos de la tribu. Y por otro lado, de hecho, en la antigüedad era mucho más intenso todo esto. Lo hemos perdido con el modelo más desde la modernidad y la posmodernidad. Pero además, yo pienso en cómo le proveemos experiencias nuevas a este cerebro para desarrollar nuevas conexiones si no escucha distintas tonalidades de voz, si no siente distintas pieles, si no huele otros olores. Entonces, es una crianza súper empobrecida, finalmente. Sí, y además tienen que pensar que la razón de existir de nosotros es sobrevivir en un contexto social determinado. Y a menos de que, no sé, pues estén esperando la Tercera Guerra Mundial o un desastre nuclear, ninguno vive en un búnker. Al menos tienen vecinos. Entonces, ¿qué clase de crianza va a sentar los cimientos para el desarrollo social e emocional si tú mantienes al bebé en una burbuja desde el día 1? ¿Qué tipo de experiencia le vas a dar a ese bebé? Cuando, por ponerte un ejemplo, para poder fortalecer las capacidades de atención a los 6 meses, el bebé tiene que tener estímulos nuevos. Entonces, si tú lo tienes en este ambiente cerrado, ¿qué clase de estímulos nuevos o nuevas experiencias le vas a dar? ¿Cómo ese bebé va a poder ver otros colores, ver otras formas, escuchar otros sonidos? Entonces, al final termina siendo como le gusta decir a Felipe Le Canelier, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, esos modelos tienen muchas buenas intenciones en términos de protección, pero terminan siendo un desastre para el desarrollo.
Perfecto, clarísimo. Andábamos por ahí mismo las dos. Gracias. De nada. Ya. Y Mi próximo Edelmira, sería Edelmira. antes que vayamos al, porque me han tenido cualquier paciencia, yo se los agradezco, pero para que vayamos al sorteo. Sí, bueno, reiterar las gracias por este espacio tan hermoso. Y siendo la última, voy a tomar todo el tiempo. No, mentira. Soy psicóloga de una escuela de acá de Curacaví, una zona rural, y dentro de su presentación al comienzo señala como la necesidad casi imperiosa de todo de pedirle a los niños que se autorregulen, ¿ya? Y como trabajo en escuela, necesitamos y esperamos que haya un trabajo desde ahí, pero lo que yo no sé en este primer momento, y me gustaría si me lo pudieras como anexar, en qué etapa o en qué momento en realidad tendríamos que fortalecer esta autorregulación. O tendríamos que volver a este radiel. Si no sé, me imagino que ahí está toda esta construcción, obviamente, esta primera base, pero si no se dio, volvemos, le echamos más cemento. ¿Cómo lo hacemos? Cuéntame, Dani, gracias. Súper buena pregunta. Lo primero es que estas cosas que se van instalando durante el desarrollo y que permiten luego la autorregulación, a partir de las experiencias y de la misma maduración, las usamos todo el tiempo. O sea, de hecho, ustedes han estado en atención conjunta, espero, conmigo todo este rato. O sea, no es solo la guagua que mira el juguete con la mamá. Estamos todo el tiempo usando estas capacidades. Entonces, rápidamente nos vamos a dar cuenta cuando hay capacidades que no están instaladas y que son las que son los peldaños previos a la regulación. Pero tampoco es que quisiera decir que hay una edad específica, pero se esperaría que cuando los niños, porque precisamente si yo me devuelvo al monito que les mostraba, a partir de que ya se instalan los procesos de mentalización, los niños ya pueden regularse mejor, vamos a decir, porque tenemos hasta adultos que no se pueden regular. Todos tenemos un compañero de trabajo que sale de madres de vez en cuando y que ha amanecido de mala y nos trata mal a todos. O un jefe que no es tan amable cuando tuvo un mal día. ¿Entiendes? Entonces, y ahí es súper importante porque ninguno tiene capacidad de regularse todo el tiempo. Pero no puedo pedir autorregulación si no está instalada la mentalización previa. ¿Ya? Entonces, uno esperaría que en edad escolar los niños ya tuvieran algunas herramientas para poder autorregularse. Pero eso solo lo van a lograr si el ambiente les permite hacer uso de esas herramientas de autorregulación. Y si además, que es algo importante también, si además yo tengo adultos disponibles para ayudar a ese niño a regularse cuando él no pueda hacerlo por sí mismo. Que es también lo que hacemos los adultos. O sea, uno despliega una serie de estrategias de autorregulación, pero si no puedo yo solo, busco a otros, porque es nuestra naturaleza regularnos con otros desde el nacimiento. Entonces, ¿qué hacemos cuando tuvimos mal día y estamos achacados? Salimos con los amigos, nos vamos a tomar un café, o si es viernes en la noche, vaya al happy hour, o abrazáis a los hijos, o, ¿me entiendes? Todos necesitamos de otros para regularnos también. Es súper injusto que le pidamos a los niños que se regulen solos, porque ni siquiera los adultos lo hacemos. ¿Ya? Entonces, yo marcaría ahí como un hito en la adquisición de las capacidades de mentalización y como la entrada a la etapa escolar, porque además, por eso la escuela parte o sea, como originalmente, ¿no? Partía a los 6 años. Porque las capacidades de regulación, de atención, también están relacionadas con la capacidad de aprendizaje. No solo académico, porque como ustedes habrán visto a lo largo de la noche, el aprendizaje parte desde el momento en que nosotros favorecemos ciertas estrategias de apego por sobre otras. Desde el momento en que el bebé puede reconocer que su cuidador es así y que la probabilidad de que lo cuiden es mayor cuando, no sé, llora,
Eso ya es un aprendizaje. No sé si contesté, Delmira, tu pregunta. Sí, parece que me claro en el audio. Muchas gracias, sí. Ya, Daniel, es hora de premiarlos Súper. por toda la paciencia que nos han tenido y por todo este rato. Sí, bueno, primero muchas gracias a todos, a todas por haber participado en este seminario, por la paciencia, por el tiempo de un día viernes. También a ti, Daniela, por la excelente exposición que dictaste el día de hoy. Ahora vamos a cortar la grabación.